Los saludo a todos, saludo a aquellos que se van a conectar también luego a ver los videos y lo que se va subiendo de la casa en las redes. Y bueno, como saben, nuestro pastor estuvo compartiendo el día sábado acerca de lo que es el reino y el jubileo. No saben lo que me costó, parece sencillo, pero lo que me costó trabajar este mensaje, le decía al pastor. Como saben, también la serie mensual es la predicación del reino. Y la serie semanal que me tocó en este momento es el reino y el jubileo. Y voy a comenzar compartiendo que el reino de Dios no es otra cosa más que la manifestación de su persona en su total plenitud. Y esa plenitud sabemos que está compuesta por todo lo que es Él en esencia: justicia, paz, benignidad, amor, verdad. Y así podemos seguir toda la noche. Por esto es que la predicación de este reino no solo puede ser visible a través de... Por esto es que la predicación de este reino solo puede ser visible a través de la transformación de nuestro interior. Una transformación genuina. Porque tenemos que comprender, obviamente sabemos que la palabra predicar es hacer público algo, es dar a conocer algo públicamente. Y lo hemos visto ya hemos visto qué es la predicación. Pero el Señor me llevaba a comprender que no hay predicación que sea efectiva, sino primero hay una transformación. Por eso es que decimos que a nuestra alma la debemos llevar todos los días y ponerla en la cruz. Es someterla al gobierno del Espíritu constantemente y así que ella pueda experimentar esa verdadera transformación y así dejar de vivir de forma emocional y llevar una vida que predique este reino que sabemos es espiritual. Hablo de lo que son las emociones porque hoy me voy a basar acerca de lo que es el gozo. Y el gozo no es algo emocional. El gozo es algo que proviene plenamente del Espíritu. Por eso es que es necesario que podamos comprender que debemos vivir una vida espiritual y que la predicación que nosotros vamos a manifestar de este reino no puede basarse en emociones, porque debe basarse en lo espiritual y para eso debe haber una transformación constante. Les voy a compartir en Isaías 61:1. Nuestro pastor cerró el mensaje de él con este pasaje y el Señor me lo traía a memoria desde que comencé. Aquí en este pasaje dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Amén. Ustedes se tomaron el tiempo de enumerar, luego de lo que dice, me han enviado a predicar las buenas nuevas y todo lo que quiere decir que nosotros prediquemos. Esta profecía, como bien sabemos, se nos enseñó, se cumple en Jesucristo. Y esto nos da a conocer dónde comienza la predicación del reino. Y no nos muestra que la predicación es simplemente estar en una plataforma detrás de un púlpito con un micrófono, sino que fuimos llamados a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, porque sabemos que luego ya no está más el día de la venganza del Señor, sino que nosotros fuimos llamados a hacer cada una de las cosas que aquí están. Esta profecía nos da a conocer dónde comienza la predicación del reino y nos muestra que la predicación es la expresión y la manifestación del amor de Dios, de su libertad, de su consuelo, de su orden, de su justicia y de su gozo. Ahora, ¿de qué forma estamos predicando nosotros? Porque cuando hablamos
de predicar, lo primero que se nos viene a la mente es ir a hablarle a otra persona, pero tenemos que saber que la mejor predicación es lo que testificamos con nuestra vida diaria. Testificamos y manifestamos de su amor, testificamos y manifestamos de su libertad, de su consuelo, de su orden, de su justicia. ¿Manifestamos el gozo de Dios en nuestros días? Porque como dije, predicar no es solo estar arriba de una plataforma, sino entender que fuimos llamados a expresar en obediencia todo aquello que deleite el corazón de nuestro papá. ¿De qué forma vamos a poder deleitar el corazón del Padre si en nuestra vida diaria no hay obediencia? Mientras el pastor predicaba el día sábado, estuve desde que él comenzó hasta que terminó y finalizó, todo el tiempo la palabra obediencia. Si mis hijos me obedecen, mi corazón se deleita. Si mis hijos me obedecen es porque hay transformación en su interior. Si mis hijos obedecen, entonces la predicación es efectiva. Porque podemos hablar mucho, pero actuar poco. Y si vamos a predicar de un reino que es espiritual, no podemos basarnos solamente en cosas simples, cotidianas y externas. Va más allá la predicación de este reino. En Romanos 14, 17 al 18, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces este reino no se trata de cuánto tengo en mi hogar de forma material, no se trata de las cosas externas, de cuánto mejor me visto, de cuánto más me puedo comprar. Y yo lo veía desde ese lugar, sino que este reino espiritual es la manifestación de su justicia, es la manifestación de su paz y de su gozo, porque dice, y gozo en el Espíritu Santo. Entonces no puedo trasladar la manifestación, la predicación de este reino a cosas que solamente nuestros ojos pueden ver. Esto va mucho más allá y es más profundo. Es para poder trabajarlo diariamente. Predicar que nuestra economía es abundante no va a hacer que el Evangelio sea veraz para la persona a la cual yo le esté presentando esto. Gloria a Dios y nuestra economía avanza y crece siempre dentro del propósito y en su voluntad. Porque todo lo que vamos a tener, todo lo que se nos va a suministrar, todo lo que podamos tener en nuestras manos es por Él y para Él. Pero si nosotros nos vamos a basar en la predicación, en decirle, mirá cómo me prosperó simplemente el Señor, pero mi vida nunca fue transformada internamente, entonces nunca va a ser efectivo lo que yo le predique a la otra persona. Predicar simplemente dando a entender que nosotros somos conocidos por lo que decimos del Señor, no va a ser que la otra persona crea. Y que simplemente nosotros creamos, tampoco va a ser que el Evangelio y la palabra sea propagada, sino que tiene que venir un accionar. Y es acá en esto donde quiero que ustedes puedan comprender que el Señor me llevó a ver nuevamente. El actuar, la manifestación del amor de Dios fue Cristo y se manifestó ejecutándose en esa cruz. No se quedó simplemente Jesús en lo que decía, sino que en obediencia fue a una muerte segura, una muerte de cruz, una muerte dolorosa, una muerte a la cual nosotros hoy no tenemos que ir. Nuestro cuerpo no va a ser de esa forma tratado. Ahora, el dolor que tenemos que tener y manifestar en nuestras vidas nosotros es el llevar esa alma a que se sujete al Espíritu y realmente ser transformados a como el Señor quiere que nosotros seamos, la imagen viva de Cristo en esta tierra. Lo que hace veraz, tangible y expansivo el Evangelio es la manifestación de su justicia. Justicia que solo se nos es revelada cuando estamos dispuestos a ir a la cruz. Yo cuando comencé el mensaje me iba a basar en el gozo y yo decía, el gozo, wow, es alegría y vamos a seguir cantando todo lo que cantamos al comienzo. Y digo, pero el Señor me llevaba a ver que es necesario que aprendamos obediencia, que es necesario que podamos ir a esa cruz, que es necesario que la obediencia se aprenda a veces a través del sufrimiento.
porque a través de eso es que se nos va a revelar el verdadero gozo del Señor. Porque es lindo alegrarnos en el Señor, es lindo disfrutar al Señor, pero no solamente en pequeños momentos, sino que el gozo es eterno y es constante. Por eso es que dije que lo que hace veraz y tangible y expansivo el Evangelio es la manifestación de su justicia, justicia que solo se nos es revelada cuando estamos dispuestos a ir a la cruz y morir, donde el Hijo logró deleitar y llenar de gozo el corazón del Padre en obediencia. No hay mayor expresión de obediencia y no hay mayor predicación a que nos puedan ver siendo crucificados. Nosotros creemos en el Señor y cuando lo vemos a Él crucificado y vemos su resurrección y vemos que hoy habita en nosotros, nos gozamos. Que a nosotros nos puedan ver de esa misma forma, que puedan ver que día a día nosotros decidimos morir a nosotros mismos para que Cristo sea visto en nosotros. La predicación del Evangelio será expansivo y productivo a través de la manifestación del gozo eterno en el que vivimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Podemos hacer visible y público el Evangelio y a nuestro Señor cuando su paz nos gobierna, paz que sobrepasa nuestro entendimiento, paz que confronta las realidades externas y ajenas al Señor. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero cuando el Señor te procesa, cuando el Señor te machaca, te trilla, en esos momentos tan difíciles, vos decís, Señor, que tu paz me gobierne, que sea tu paz en mí. Y no le sucede que a veces sabés que tu casa está siendo un caos, que hay problemas económicos, que tenés problemas con los chicos, que tenés problemas con el marido o con el esposo y tenés un montón de cosas que vos decís, me paro y me quedo quieta y veo el caos, pero la paz que hay en tu interior sobrepasa todo. Y no pasa que por ahí te viene la vecina, ay, ¿cómo haces para estar tan tranquila? Mirá lo que son tus chicos, mirá lo que te pasó acá, mirá allá. Y vos, confiada, porque sabemos que hay algo mayor, que hay algo más que gobierna nuestras vidas. Ahora, si todavía te está gobernando los problemas, entonces hay algo que no está siendo transformado en el interior. Y mire que les digo que cuando te vienen las cosas, ¿no? Miren, si yo no supiera, como dije también, la predicación del Evangelio será expansivo y productivo a través de la manifestación del gozo eterno en el que vivimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ustedes son felices, ¿no? Ustedes tienen tiempos de alegría. Ahora, ¿tienen tiempos de gozo? ¿Se encuentran gozosos todos los días cuando se levantan a las 6 de la mañana, que suena el despertador y los ojitos así, ya los chicos del colegio, esto? ¿Se encuentran gozosos a través de todo lo que sucede durante el día y en la vida en general? Porque yo me pregunté, porque cuando a ustedes les toque también compartir el mensaje, porque a todos les va a tocar en algún momento, se van a tener que preguntar cada una de las cosas que van a tener que decir. Y yo me encontré en este tiempo diciendo, Señor, gracias porque se me está siendo revelado el gozo del Señor. Porque sé que a través de cualquier situación difícil, mi corazón se encuentra gozoso. Que cuando me encuentro en esos momentos donde vos te encontrás triste, medio decaída, que vos decís, con esto ¿cómo hago, Señor? El gozo del Señor te levanta. El gozo del Señor te sostiene, te mantiene firme, te hace recordar que hubo alguien que padeció por vos. Como bien explicó el pastor, y ahora vamos a entrar en lo que era el jubileo. Como bien explicó el pastor, el jubileo era una celebración. Y yo cuando comencé a estudiar esto, porque me parecía algo re difícil y era algo tan sencillo, yo me preguntaba, imagínate, decía yo, que un día te levantes y que todas tus deudas hoy estén saldas. Que vos te levantes y digas, ay, ya no le debo a Edenor, no debo la tarjeta, no debo esto, no debo aquello, nada, no debo nada. Y después tampoco nadie me debe a mí, no tenés que renegar con que hoy me tienen que pagar los calzados, me tienen que pagar esto, me tienen que pagar aquello, nada. Te encontrás que te levantaste y pum, todo nuevo. Yo decía, qué bueno, me pone contenta. Ahora, trasladar eso hoy en Cristo,
Porque en ese momento, sabemos, como explicó el pastor, era una celebración y que en ese año de jubileo las cosas eran devueltas, las tierras eran devueltas a aquellos que se las habían perdido, las deudas habían sido canceladas, se le llamaba también el año del perdón. Ahora, hoy en Cristo, a mí nadie me va a venir a pagar mañana las deudas. Gloria a Dios y así pasa. Pero, porque todo se trata de algo espiritual. Traslademos eso hoy a vivir en Cristo, a decir, yo sé que Él saldó todas mis deudas, yo sé que Él saldó todo, que Él me perdonó, que Él me liberó, que Él me dio una nueva vida, que Él me devolvió el verdadero diseño original con el cual fui creado, Él me devolvió ese llamado por el cual hoy estoy en este lugar. Hoy no estamos esperando que en un año nos suceda eso, hoy estamos disfrutando de algo eterno, de una celebración constante y eterna. Hoy disfrutamos a Cristo. Él es nuestro jubileo eterno. Él es nuestra celebración máxima. Quizás nuestras deudas no van a ser saldadas mañana. Quizás vamos a seguir teniendo situaciones difíciles. Quizás lo que perdí no se me va a ser devuelto, pero de forma material. Pero vayamos a lo espiritual. Tiene que venir un tiempo en donde nuestros ojos ya no se fijen en lo material, no se fijen en lo externo, que comiencen a mirar todo lo que tenemos internamente y de forma espiritual. Porque si no, siempre seguimos en un círculo vicioso de ver todo aquello que nos falta cuando sabemos que en Cristo lo tenemos todo. Pero decimos, yo abro la heladera y todavía le encuentro que me faltan un montón de cosas, la alacena todavía le faltan cosas, mañana no sé si tengo. Y decimos que en Cristo lo tenemos todo, se tiene que revelar el gozo eterno del Señor por el cual fuimos llamados. No sería un tiempo de felicidad no sería un tiempo de felicidad si todo esto bueno no sucediera mañana. Las deudas saldadas, se nos devolverían las cosas, los problemas solucionados. Pero saben que cuando hablamos de cosas de estas formas, es todo temporal hoy. Todo es temporal. Pero Cristo es eterno y en Él disfrutamos no solamente de un tiempo, sino de una eternidad plena. Porque ya no somos felices por momentos, sino que vivimos gozosos eternamente. Este gozo tuvo un precio, familia. Este gozo costó una vida, este gozo costó dolor, este gozo costó sufrimiento, este gozo costó una cruz. ¿Cuánto cuesta para ustedes el gozo? Al Padre le costó todo, ver a su Hijo morir, pero a su vez saciar su corazón. En Juan 16, verso 20, dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Veamos cómo les hablaba el Señor en ese momento, la tristeza de que Él iba a partir. Y recordaba el momento en el que tuve que tener a Juana, después de 7 años, tener a Juana de nuevo. Y ese dolor, las madres acá sabemos lo que es ese dolor. Y les voy a contar algo que a mí me sucedió como mujer, pero yo traté de llevarlo todo al Señor, de pasar el proceso del parto desde el Señor. Y decidí en esa noche en el que comencé con el trabajo de parto, dije, Señor, sos vos y soy yo. ¿Y saben qué hice? Me levanté a las 2:30 de la mañana cuando ya mi cuerpo me estaba dando señales de que el niño venía, la niña en este caso venía. Puse adoración en el comedor de mi casa, comencé a orar y comencé a adorar. Y dije, Señor, quiero saber ese dolor, quiero sentir ese dolor. Saben que no me causa angustia, sino que me hace recordar ese momento de decir,
este dolor que estoy sufriendo y que estoy padeciendo es dar a luz un niño. Dije, ¿cuánto te dolió a ti entregar a tu hijo a una cruz? En esa noche el Señor me decía, este es el dolor que tengo cuando un niño es dado a luz. Y el gozo es eterno de saber que aunque nos cueste un sufrimiento, un poco de tiempo, sabemos que ese niño va a dar a conocer la vida. En esa noche el Señor me hizo ver muchísimas cosas que obviamente son personales. Pero decidí pasar cada momento, cada dolor, hasta que llegue el momento de decir, bueno, ya está, Juana llega. Mi marido es testigo que se despertó y me veía, y yo decía, Señor, ¿cómo se padecen los dolores para dar a luz un niño? Y yo decía, Señor, que la iglesia en este tiempo pueda sentir estos dolores de parto, porque de aquí van a nacer muchísimos hombres que van a dar a conocer la vida de Cristo. Y que ese gozo va a ser eterno para muchos. Este pasaje relata el pesar temporal de Jesús, porque fue temporal. Esa separación causada por la muerte en la cruz, en donde estaba el gozo en ese momento. Yo me preguntaba, Señor, ¿en dónde estaba el gozo en Jesucristo? Porque el Padre sabía que se gozaba de ver al Hijo en obediencia, pero ¿dónde estaba el gozo en Jesús cuando se encontraba padeciendo, siendo un mártir en esos momentos? ¿Ustedes se preguntan dónde se encuentra el gozo cuando comienzan a padecer en alguna situación difícil? ¿En dónde está el gozo? Decía yo, Señor. Y el Padre me decía, hija, el gozo está en la obediencia, en la unificación espiritual que vendría después. Jesús sabía que había sido llamado para eso. Jesús sabía que había sido llamado para obedecer al Padre y así manifestar la gloria, y así manifestar el amor, y así manifestar libertad, y así manifestar cada una de las cosas que en Jesucristo hoy tenemos el placer de disfrutar. ¿No les resulta mucho? ¿O todavía es poco quizás? La cruz produce en nosotros una separación que permite el obrar del Espíritu en nosotros para la gloria del Señor. Nosotros no podemos agradar al Señor, no podemos deleitar el corazón del Padre si no comenzamos a caminar en obediencia. El gozo nos permite mantenernos fuertes en medio de los procesos. El gozo nos mantiene firmes en Cristo y fuertes, porque nada nos moviliza más nada que su presencia. El gozo del Señor nos fortalece y nos hace genuinos en la predicación. ¿Cuántos hijos gozosos se encuentran en este lugar? Porque a veces es fácil decir, sí, yo estoy gozosa, pero cuando viene la tribulación no es gozo. Cuando vienen las situaciones problemáticas no hay gozo. Cuando vemos que hay sufrimiento no hay gozo, ¿pero por qué? Porque quizás lo que estamos atravesando es por desobediencia. Porque quizás no se nos está siendo revelado realmente cuál es aquel gozo en el cual el Señor se deleita. Cuando hablamos de gozo, es inexplicable. A mí me pasaba de forma particular, no podía explicar el gozo cuando tenía que padecer ciertas circunstancias. Pero cuando el Señor me comenzó a hablar de obediencia, comencé a ver el camino y el trabajo de Jesús y todo lo que Él hizo desde que comenzó a predicar. Entonces digo, ¿cuál es mi predicación hoy? No solamente la que hablo con mi boca, sino todo aquello que se manifiesta en obediencia en mi vida y puedo manifestar y testificar a mi alrededor. Yo puedo decir que amo al Señor, pero mi vida no lo está manifestando y no lo refleja. Yo puedo decir que soy libre en Cristo, pero encontrarme aún todavía atada a cárceles mentales, a prisiones que nosotros mismos llevamos en nuestra mente. Y que eso no está testificando hacia mi prójimo, que realmente estoy en libertad. Hay muchas cosas que podemos conocer y decir en el Señor, pero que todavía no están siendo completas en nosotros. Y me sucede a mí diariamente.
Por eso es que hoy al comienzo, al comienzo decía, llevemos, como a veces decimos en chiste, lleva a esa loca, a esa desacatada, a aquella alma rebelde, llévala a que se sujete a la vida del Espíritu. Cuando vienen los momentos difíciles, cuando estás en tristeza, cuando comenzás a decaer, cuando decís, Señor, acá en esto no puedo más, cuando vienen esos pensamientos que te quieren derribar, ahí es donde decís, Señor, que sea tu gozo en mí lo que manifieste realmente el poder que hay en el Espíritu para poder sujetar todo a esa verdadera vida. Porque si nosotros mismos no aprendemos a predicar desde la obediencia y desde lo que estamos aprendiendo a vivir en Cristo, entonces no podemos hablar solamente desde un conocimiento. Porque el reino es un reino espiritual, el reino es el gobierno de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, ¿desde dónde estamos hoy predicando este reino? Porque no venimos a este lugar solamente a oír al pastor o a aquellos que nos toca compartir un mensaje. Venimos aquí, a este lugar, a poder ser capacitados para expresar el reino afuera. Por eso el Señor me hablaba de manifestación y no solamente de hablar algo. Que nuestra vida testifique realmente que somos hijos de Dios y que vivimos en un gozo eterno. Porque podemos venir acá a este lugar, cantar como hoy al comienzo, deleitarnos en la canción, gozarnos en la canción, pero el gozo se queda acá adentro solamente cuando los ministros de la canción la están ministrando. Y cuando salimos a aquel lugar volvemos a estar agobiados, con tristezas, con cosas que nos hacen decaer. Y el Evangelio comienza a quedar siempre detrás. El reino comienza a quedar siempre detrás. Porque todo lo externo pareciera que pudiera más. En muchas ocasiones el Señor me traía a memoria cuando me hacía recordar que en un momento no tenía nada para poder comer. Imagínense ustedes. Quizás muchos lo pasaron. En esos momentos quizás entra la desesperación, el dolor, la angustia. Y ahí en esos momentos donde te empezás a preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Y pero si yo voy a la iglesia, pero si yo voy acá, yo voy allá, yo hago esto, yo hago aquello. No se trata de cuánto hacemos, no se trata de dónde vamos. Se trata de aprender a vivir una vida espiritual y de comprender que el reino de Dios es el gobierno en nuestras vidas a través de Jesucristo. Que si nosotros no le damos un lugar porque no hemos comprendido todavía que debemos ir a la cruz, morir y resucitar juntamente con Cristo, entonces nada de lo que acá se les está sirviendo a la mesa va a ser efectivo ni en sus vidas, ni en sus familias, ni en aquellos que se les acerquen para que ustedes les puedan dar una palabra. Que podamos caminar, hablar y vivir en obediencia. En obediencia a su propósito, en obediencia a su voluntad, en esa obediencia que deleita el corazón del Padre, en esa obediencia que deleita a sí mismo a nuestro corazón aunque nos cause sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento es temporal. Cuando debemos morir a nuestro carácter, cuesta y duele, pero es temporal. Cuando tenemos un problema, es temporal. Que nada de lo que nos acontezca en nuestra vida diaria nos quite el verdadero gozo que tenemos en Cristo Jesús. Que nada de lo que venga de forma externa pueda ser más fuerte que la vida espiritual que estamos alimentando en Cristo. Porque en ese lugar, en esa vida espiritual, es donde vamos a ser efectivos para que el Evangelio se glorifique, para que el Evangelio avance, para que el Evangelio se dé a conocer, para que este reino sea extendido hacia donde el Señor nos llame. Los voy a invitar a que puedan ponerse de pie. Y voy a compartir en Hechos 20, capítulo 24, verso 24, perdón. Que podamos en este tiempo aprender a oír la voz del Padre para ser obedientes. Que podamos tener esa humildad en nuestro corazón, esa sencillez, ese espíritu que está completamente todo el tiempo dispuesto a poder oír lo que el Padre está anhelando. Porque cuando hablamos de obediencia, no podemos hacer oídos sordos a lo que el Padre dice.
El gozo va a venir a nuestras vidas y se va a manifestar y se va a revelar cuando aprendamos realmente a oír lo que el Señor está anhelando, lo que papá está queriendo. Jesús no hizo lo que quiso, Jesús hablaba lo que el Padre decía. Jesús caminaba por donde el Padre le decía. Jesús manifestaba lo que el Padre decía que debía manifestar. Jesús ejecutaba los milagros que tenía que hacer cuando el Padre le decía que los debía hacer. Jesús en ningún momento tomó decisiones por sí solo. Jesús en ningún momento tomó decisiones que le convenían a Él. Incluso en momentos difíciles, como antes de ir a la cruz, Él dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Que nuestras vidas en este tiempo comience realmente a comprender desde dónde proviene la obediencia que estamos dando. Que entendamos que no se trata de lo que hacemos porque queremos hacer, sino que se trata de lo que el Señor decide que debemos hacer. Una iglesia obediente, un cuerpo obediente, es un cuerpo y es una iglesia que manifiesta el reino por donde camine, donde sus miembros extienden el evangelio de forma verídica, de forma que testifiquen de palabra, pero también de hechos. Porque no se trata solamente de nosotros, se trata de Él. Se trata de que este es su propósito, se trata de que es su voluntad, se trata de que es su reino. Es Él quien gobierna, es Él quien debe gobernar nuestras vidas. Acá en Hechos 20, capítulo 20, verso 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuántos de los que nos encontramos hoy en este lugar estamos anhelando acabar la carrera con gozo? ¿Cuántos de los que estamos acá no estamos estimando nuestra vida como preciosa? No estamos estimando nuestra vida como la centralidad. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar estamos anhelando dar testimonio de este evangelio? No se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de lo que yo pueda decir, se trata de lo que Él quiera decir. No se trata de todo lo que yo quiera hacer, se trata de lo que Él necesita que hagamos. Que podamos orar al Señor en esta noche y decirle: Señor, mi vida no vale nada. Señor, mi vida no vale nada comparado con lo que es Cristo en nosotros. Señor, que el ministerio que recibimos de parte de Jesucristo nos lleve a dar testimonio de este evangelio de la gracia. Que podamos predicar con nuestras vidas, que seamos cartas leídas, que seamos una iglesia obediente, que seamos un cuerpo obediente, que seamos miembros que solamente anhelamos ser la extensión de tu reino, Señor, en esta tierra. Padre, en esta noche, Señor, oramos unificados en un mismo espíritu, Señor. Oramos anhelando, Señor, ser la extensión de tu reino, Padre. Oramos, amado Señor, declarando que nuestra vida no tiene valor comparada con Cristo Jesús. Oramos en esta noche, Señor, declarando que es tu gozo en nuestro interior, Señor, llevándonos a manifestarlo, Padre. Que todos aquellos que estén a nuestro alrededor, Señor, familia, Padre, parientes, Señor, compañeros de trabajo, compañeros de los colegios, Señor, todas aquellas personas que nos ven diariamente, Padre, que puedan decir sí, son carta leída, que puedan decir sí, ellos predican con hechos, que ellos puedan decir sí, Señor, verdaderamente hay un Dios que transforma, porque nuestras vidas realmente testifican que Cristo es nuestra centralidad. Padre, que nuestros corazones se encuentren siempre dispuestos, papá, a poder oír lo que tú estás anhelando, para que nuestra boca hable lo que tú quieras que hablemos, para que nuestro caminar y nuestro andar, Señor, simplemente manifieste en tu vida, papá. Te damos gracias en esta noche, Señor, y queremos deleitarte, Padre.
Queremos deleitarte y queremos gozarnos a través de la obediencia. Padre, revela la obediencia del Hijo en nuestros corazones. Padre, revela la obediencia del Hijo en nuestra mente, Padre. Revela el gobierno, revela la vida de Cristo en tu total plenitud en aquellos corazones maduros, Señor. Gracias, papá, te damos en esta noche. Y vamos a adorar tu nombre, Señor, y a exaltarte. Para que todo lo que el Espíritu, Señor, en esta noche quizás habló en aquellos corazones sinceros y dispuestos, Padre, pueda ser trabajado. Te doy gracias, papá, en esta noche. Amén.